El que tiene que ver, por supuesto, con lo que todo el mundo está conversando con asombro, perplejidad, anonadados. Cualesquiera de los términos, estos sirven para señalar de qué manera ha impactado el triunfo de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos. Hay que decir que finalmente Hillary en el país resultó más votada, como 200.000 votos más que Donald Trump. Pero el especial sistema que tiene los Estados Unidos determinó que en la cantidad de electores Donald Trump se despegara bastante de Hillary Clinton y sea el nuevo presidente de los Estados Unidos. Se vivió una jornada de puro periodismo, extraordinaria en toda la programación de C5N ayer. A nosotros nos dio muchísimo gusto participar también en nuestro segmento, pero de todo lo hecho, de todo lo vivido, de lo que significa el triunfo de Trump y antes de las notas que hoy vamos a realizar para analizar, para ver cómo esto influye en América Latina y en forma particular en la Argentina. Antes de todo, les presentamos este informe que sintetiza lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en esta elección estadounidense. Así que quiero decir que tengo el gran honor y el privilegio de presentarles a ustedes al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Muchas gracias. Acabo de recibir una llamada de la secretaria Clinton. Me felicitó, nos felicitó a nosotros por nuestra victoria. Y la felicité y a su familia por una campaña muy peleada, peleó muy duro. Anoche felicité a Donald Trump y ofrecí a trabajar con él por nuestro país. Espero que él sea un presidente con éxito. Lo deseo para todos los estadounidenses. Hillary ha trabajado muy duro durante mucho tiempo y le debemos una gran deuda de gratitud por su servicio a nuestro país. Y lo digo sinceramente, ahora es tiempo de que Estados Unidos cierre sus heridas de división. Tenemos que unirnos para todos los republicanos y demócratas e independientes por toda esta nación. Así que ahora nuestra responsabilidad de ciudadanos es seguir haciendo de nuestra parte para construir ese país más fuerte y más justo. Yo sé que ustedes seguirán trabajando. Me siento tan agradecida de estar con ustedes y quiero agradecer a Tim Kaine y a su señora por haberme acompañado en esta travesía. Ha sido una gran alegría llegar a conocerlos más y me da una gran esperanza y consuelo saber que Tim seguirá al frente de nuestra democracia representando a Virginia en el Senado. He pasado toda mi vida en los negocios, viendo el potencial, los proyectos en todo el mundo. Ahora eso es lo que quiero hacer para nuestro país. Tremendo potencial. He llegado a conocer también nuestro país, tiene un tremendo potencial. Va a ser maravilloso. Cada estadounidense va a tener la oportunidad de llevar a cabo su pleno potencial. Los hombres y mujeres olvidados ya no van a ser olvidados. Como
sido el día después en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York? Matías Morales en línea. Si bien la mayor parte del país festeja los resultados de las elecciones presidenciales, la desazón se hace sentir en estados como Nueva York, uno de los que apoyó a Hillary Clinton, y el día después todos intentan encontrar una explicación al triunfo de Donald Trump. El voto de ayer puede ser leído de muchas maneras. Una es que la derrota demócrata también le pertenece a Barack Obama porque se votó por un cambio. Otros tantos creen que el que salió derrotado es el orden económico liberal, que afectó a las clases medias y bajas durante todos estos años de tratados de libre comercio, aunque también están quienes ponderan la xenofobia y ponen de manifiesto su hartazgo de los políticos tradicionales. Habría que ver también cuánto influyó el hecho de que la candidata sea mujer, pero si se buscan las razones para entender la sorpresa que generó la victoria, se llega a la conclusión de que los seguidores del magnate ocultaban las preferencias a las encuestadoras para evitar la condena social, como pasó anteriormente con el Brexit y el Tratado de Paz de Colombia. La victoria republicana fue completa, ya que también se quedó con la mayoría en las dos cámaras del Congreso y podrá completar la Corte Suprema, que seguirá teniendo una mayoría conservadora, por lo que Donald Trump tendrá el camino libre para llevar adelante sus políticas. El magnate, sin embargo, llamó a la unidad en su primer discurso como presidente electo y reconoció la trayectoria de Hillary. La candidata demócrata, a su vez, felicitó al magnate ayer de forma privada y hoy en un acto en el que reconoció su dolor por la derrota y pidió mirar hacia adelante. De esta manera, Estados Unidos no solo cambia de presidente, sino que también parece abrirse camino a un nuevo orden que se hará sentir en el país y en el mundo. Matías, un eje extraordinario de la gran transmisión de C5N ha sido Andrés Repetto. No solamente la calidad profesional, sino también la entrega. Lo vi hasta última hora, después me fui a dormir y cuando a la mañana lo vi con Daniela y con Antonio, tempranísimo, digo, ¿cómo hizo? Este hombre no ha dormido, debe estar cayéndose a pedazos. Y ahí lo tenemos todavía al pie del cañón. Andrés, felicitaciones, muchas gracias y ¿qué hay de nuevo? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muchas gracias. Bueno, no es el trabajo de una sola persona, es un gran equipo el de C5N. Y la verdad, no daban ganas de dormir, ¿no? Bueno, estoy en el Rockefeller Center, de fondo, muy al fondo, banderas americanas. De aquí se transmitió uno de los tantos lugares en Nueva York donde transmitieron las cadenas en vivo, todo lo que acontecía a pocas cuadras de la Trump Tower o la President Tower, no sé si lo va a cambiar o no Donald Trump. Estaba escuchando atentamente a Matías y en el camino durante todo el día en distintos lugares en Nueva York, la verdad que me llamaba la atención escuchar a la gente hablando por teléfono o entre ellos de la elección, ¿no? Uno escuchaba rápidamente Trump, Hillary, bueno, estaban hablando de lo que pasaba, el ánimo acá no es el mejor, es una ciudad que es más pro Hillary, es un día gris, lo digo meteorológicamente, porque ha llovido en gran parte de este día. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos es que se abre el camino a la sucesión, a la transición, al traspaso de mando. Barack Obama diciendo que, bueno, le había gustado las palabras de Donald Trump. Yo estuve ayer mientras daba ese discurso muy cerca del búnker. Preferí ir a la plaza de la cadena Fox News porque ahí había entre 300 y 400 simpatizantes del nuevo presidente de los Estados Unidos que lo escuchaban atentamente. Cuando yo escuchaba al ahora presidente número 45 en la historia de los Estados Unidos, me preguntaba, bueno, ¿quién será el que gobierna Estados Unidos? ¿El Trump de estos 5 minutos o el Trump de los últimos 23 meses de campaña? Bueno, una gran incógnita. Creo que se abren muchísimas preguntas, Víctor Hugo. Sí, ¿cómo han reaccionado los diarios? ¿Algún título que te haya llamado la atención? Bueno, los que por estas horas estaba teniendo a Hillary Clinton diciendo lo siento, ¿no? Con esa expresión abrió lo que acabamos de escuchar, una mujer derrotada, Víctor Hugo, pero sin duda creo que la peor derrota que ha sufrido no es en las urnas, sino cómo terminó esta campaña electoral. Un podestá, un jefe de campaña demócrata, diciéndonos a todos, váyanse a dormir, porque todos los votos cuentan, y después fueron las cadenas internacionales como Associated Press, The Washington Post y otros medios quienes empezaron a dar el resultado de la elección, y ahí sí se reconoció finalmente la victoria del republicano Donald Trump. Creo que, un final que quizás uno, como se venía advirtiendo, lo hubiese esperado para el candidato republicano, porque él mismo dijo que no iba a respetar los resultados, pero finalmente quien pasó ese papelón
fue el Partido Demócrata. Como sucedió con Al Gore, fue más votada Hillary Clinton que Trump, no obstante lo cual el vencedor es Trump. Sí, porque si uno ve el mapa, ¿no? Electoral en los Estados Unidos es casi todo rojo, pero acá como lo hemos compartido más de una oportunidad, Víctor Hugo, quien gana por un voto se lleva la totalidad de los electores y a veces el más votado no es quien es elegido presidente, como bien lo marcabas vos, ¿no? Incertidumbres muchas, ¿no? A nivel interno, preocupación de mucha gente, miedos, decían otros. A nivel internacional, bueno, ¿qué pasará con la alianza militar que tiene con Europa? ¿Qué pasará con China? ¿Qué pasará con América Latina? El presidente norcoreano es un gran líder, de acuerdo a Donald Trump. Rusia es un país posiblemente a partir de ahora más cercano que si hubiese ganado Hillary Clinton. La pregunta es, Víctor Hugo, si una potencia como Estados Unidos en lo económico, en lo político y en lo militar puede darse el lujo de generar incertidumbre. Y hacia ese camino creo que tiene que ir Donald Trump, dar certidumbres. Bueno, lo de ayer fue un primer paso, ¿no? En hablar de la unidad del país. Estás en una ciudad donde le fue muy bien a Hillary. En Washington, el 93% de los votantes, pero claro, allí hay solamente 3 electores, votaron a Hillary, 93%. No, Nueva York tiene algún dejo de tristeza. Estás parado en la Quinta Avenida, con el fondo... Estoy parado en la bellísima Quinta Avenida. Sí, con el fondo del Rockefeller Center. Me imagino que la gente transita ya dejando pasar las elecciones. No creo que vayan vestidos como seguramente andaban ayer y demás. ¿Se advierte alguna tristeza en la ciudad o ya esto fue superado? Bueno, no, la verdad que hablo con algunos amigos que tengo acá en la ciudad y con gente que está trabajando. Sí, hay un ánimo de tristeza, quizás acompaña el día gris, Víctor Hugo, pero todo continúa. Es una ciudad inmensa, la gente votaba ayer y iba a trabajar. La verdad, lo que me sorprendió ayer era que la ciudad no durmió. La verdad es que fue impresionante la ida y vuelta de gente por toda la ciudad, algunos comercios abiertos, los negocios callejeros que te venden comida también. Había un gran movimiento de personas y todo el mundo tratando de ver cuál era el resultado. Realmente esta no fue una elección, como lo decía ayer, apta para cardíacos. Si yo sufrí viendo a ver qué pasaba, por un interés periodístico, por supuesto, digo, ¿qué es lo que les hubiese sucedido? Me pregunto qué les sucedió a quienes querían que gane Hillary o que querían que gane Trump, ¿no? Realmente fue impresionante. Andrés, hubo muchos datos sobresalientes y llamativos en esta elección. Uno de ellos es que el 37% de los inmigrantes a los que ha atacado abiertamente Trump, y uno imagina que lo va a terminar reafirmándolo en sus actos, terminó votándolo. El 37% de los inmigrantes terminó eligiendo al hombre que no quiere a los inmigrantes. ¿Allá qué lectura hacían de este tema? Te cuento una anécdota que me pasó ayer. Estábamos transmitiendo, hoy a la madrugada, no me acuerdo muy bien, pero había un hombre con una bandera cubana que se peleaba casi a las trompadas con otro hispano. Uno había votado a Trump, otro no. Bueno, la policía casi intercedió. Después, más temprano en la mañana, hice otro móvil y estaban los hispanos por Trump. Bueno, sí, evidentemente yo creo que acá hay una lectura que no hicieron muchos encuestadores. Creo que él logró ganarle al Partido Republicano, ganarle al Partido Demócrata, ganarle a todos los medios masivos de comunicación. Él solo contra todos, creo que hay que decirlo, y logró comunicarse evidentemente con la gente de una manera que muchos no lograron ver. Personalmente nunca pensé que él iba a ser el candidato republicano, llegó a la presidencia de los Estados Unidos, tiene una comunicación con la gente realmente muy especial, lo compartíamos Víctor Hugo creo que ayer, cuando yo te comentaba que decía, bueno, ahí están las mujeres de Trump, cómo me siguen, ¿no? Un hombre que había sido acusado supuestamente de abusos sexuales. Bueno, creo que hay mucha tela por cortar. Los hispanos lo han votado y mucho, los cubanos hispanos lo han votado y mucho. Eso puede marcar la derrota de Hillary Clinton en la Florida y quizás sea por el acercamiento que ha mantenido Barack Obama con Cuba y con el gobierno de Castro. ¿Cuál es el perfil, no hablo de lo físico, de la mujer de Trump, la nueva primera dama? Mira, lo que he visto, Víctor Hugo, eran mujeres jóvenes,
pero hubo algo que me llamó la atención ayer, era de sentirse ganadores, ¿no? Como si por primera vez ellos hubiesen ganado. Bueno, han ganado también en el pasado con Obama, pero se sentían pero muy identificados también, chicos bastante jóvenes, con el cartel Hispanos por Trump, lo vamos a defender. Bueno, evidentemente esto es lo que ha generado una victoria que ha sido realmente arrolladora, porque Cámara de Senadores, bueno, la de Representantes se sabía, ahora la Corte Suprema, un número muy importante y holgado de delegados. Así que, bueno, la era Trump ha comenzado con todos los interrogantes, y la pregunta es si este hombre llegará al poder para patear el tablero del establishment, como él dijo, o será encorsetado por el poder detrás de cualquier presidente que es superior. Bueno, lo veremos, ¿no? Andrés, un placer estar en contacto. No sé si más adelante tendremos la posibilidad de conversar nuevamente, pero valorizamos tanto lo que has podido aportar. Te mando un abrazo de toda la gente de C5N, si este fuera tu último contacto en el día de hoy. Muchas gracias por todo. El placer es mío, Víctor Hugo, un abrazo enorme. Marcelo Falak, de ámbito financiero, está en estos momentos también en los Estados Unidos. Ayer estuvimos conversando con él en una elección que tiene lo de Trump, tiene lo de Clinton, pero que además ha tenido en algunos estados novedades, como que, por ejemplo, la marihuana para uso recreativo será permitida, como que la pena de muerte ha sido votada de la peor manera en la extraña, en el extraño lugar que es California, en el mundo de las elecciones de los Estados Unidos. Marcelo, te saludamos con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo le va? Muy bien, Marcelo. De esto que acabo de decir, ¿tenés algún comentario? Ya has tenido noticias. Por supuesto, ¿no? La diversidad de todo lo que se expresó en el voto en el día de ayer, Víctor Hugo. Pena de muerte, marihuana recreativa, un presidente que fácilmente es asociable con una extrema derecha que realmente asusta al mundo. Las palabras que hoy se usan aquí en los Estados Unidos son esas: shock, conmoción, impacto mundial, y realmente no es para menos. Esta es la diversidad de este país, y lo que también hacía tan difícil la lectura de lo que podía pasar previo a las elecciones, Víctor Hugo. Sí, y las reacciones políticas que has podido apreciar y las del mundo que llegan ahí, ¿cuáles son? Bueno, las reacciones políticas, primero que nada, le digo que la gente que no votó por Donald Trump realmente está desconsolada. El impacto es muy grande. En lo personal, soy extremadamente crítico con lo que han hecho las encuestadoras durante los últimos meses en este país. Me parece que hubo una maniobra que pasó por las encuestadoras, por los principales medios de comunicación, para convencer a la gente de que este partido estaba liquidado, que Hillary Clinton iba a ser la presidenta de los Estados Unidos, y nada, no había ninguna discusión al respecto. Entonces el impacto es doble. Primero, por el resultado, y segundo, porque mucha gente realmente no se lo esperaba. Hay que ver gente abatida. Recién salí a dar una vuelta aquí por Manhattan y pasé por la Torre Trump. Muchísima gente. Y ya se ven pequeños grupos de manifestantes, sobre todo jóvenes, que llevaban carteles que decían: así comienza el fascismo. Este es un poco el clima en el que Donald Trump va a comenzar su presidencia, repudiado por casi la mitad de los norteamericanos y por buena parte del mundo, Víctor Hugo. Marcelo, en este contexto, ¿es cierto, escuchaba hoy a la mañana, que hay mucha gente que vive en Estados Unidos que fue a pedir la visa para irse a vivir a Canadá? ¿O es parte...? Bueno, eso es un rumor porque se colgó la página, ¿sabés? Para comenzar el trámite. No sé realmente, no te puedo decir si realmente se colgó porque colapsó por la cantidad de pedidos, pero esto fue lo que ocurrió, y de hecho generó algunos comentarios sardónicos, ¿no? Hay una gran expectativa respecto de cuáles sean los primeros pasos de este hombre. El discurso en el que proclamó el triunfo ayer a la noche fue el más moderado del que se tenga memoria. Hasta llegó a hablar bien de Hillary, ya no dijo que era corrupta, mentirosa, torcida, y hasta le llegó a agradecer por el esfuerzo que puso durante la campaña. No habló de meterla presa. Les digo también que acá en Manhattan, digamos, tuve la chance de conversar con personas que trabajan en el sector financiero. Ese es el foco de ámbito financiero, el diario para el que vine a hacer la cobertura. Hay gente realmente que está extremadamente preocupada y que dicen que si Donald Trump pone en marcha lo que prometió en la campaña, el mundo se acerca a un escenario similar al de 1930. Me parece un poco exagerado, pero de cualquier manera eso sirve para pintar un poco cuál es el estado de ánimo que prevalece.
entristece. La tristeza tiene que ver con que era totalmente inesperado que ganara Trump para la mayoría, o por las características de Trump, que es un corrimiento hacia la derecha que parece insoportable. Yo creo que es lo segundo, creo que el factor sorpresa incrementa el impacto, Víctor Hugo, pero lo que es inaceptable es que este hombre, y esto es lo llamativo, que haya podido ganar después de haber ofendido a todo el mundo. Todo lo que sea una minoría fue ofendida, ultrajada por Donald Trump, absolutamente todos. De cualquier manera, me parece que lo que hay que entender es que en Estados Unidos desde hace mucho tiempo que hay un deseo de cambio. En mi opinión, Víctor Hugo, hasta la elección de Barack Obama hace 8 años, fue una expresión de ese deseo de cambio, pero aquello fue una revolución que se prometió y que se quedó en la administración posible de las cosas a la vieja usanza, y las tensiones siguieron acumulándose. Es una sociedad muy desigual, es una sociedad con una fuerte polarización ideológica. A veces me da risa cuando hablamos de grieta en la Argentina. Hay que viajar por el mundo, Víctor Hugo, y ver lo que pasa en otros lugares. Usted es un viajero permanente, a usted no le estoy contando ninguna cosa nueva. Aquí en Estados Unidos realmente lo que hubo en la campaña fue un clima de odio, absolutamente. Mucho se habla ahora de que el desafío es unificar a este país. Yo sinceramente no veo las condiciones para que eso se dé. Como sucede en la Argentina, con Buenos Aires, en los Estados Unidos, Nueva York captura la atención, es como una especie de burbuja. Dentro de la misma debe ser una locura pensar que iba a ganar Trump. Lo que hemos conocido mejor esta vez es el país profundo de los Estados Unidos. Claro que sí, claro que sí. Ahora, le confieso, Víctor Hugo, y lo publiqué en Ámbito, no sé si en la salida anterior que tuve con usted, tuve la chance o tuve la lucidez de decírselo. Yo percibía, lo publiqué en Ámbito, no es que lo digo ahora, percibía un clima de ola que no era el que describían las encuestas. Dentro del mínimo lugar que uno puede ocupar y puede cubrir en una ciudad como Nueva York, me pasó de uno es periodista, Víctor Hugo, uno es chusma, charla con la gente, me pasó de encontrarme con un montón de personas que me decían, yo estoy indeciso, pero cuando uno raspaba un poco, era claro que la voluntad era de cambio y que el rechazo a Hillary era muy, muy grande. Y eso realmente me hizo pensar en la posibilidad de un voto vergonzante, como se llama técnicamente. Bueno, la verdad es que eso se expresó ayer plenamente en las urnas. Marcelo, ¿y por qué crees que entonces, por este análisis que vos hacés, considerás que hubo o que fue un voto más contra Hillary Clinton que a favor de Trump? ¿Qué era lo que representaba Hillary Clinton? Yo creo que fue un voto por un cambio. Si hablas con la gente aquí, hay una palabra que es muy fuerte y que resuena muy fuertemente, que es corrupción. ¿Pero qué entienden por corrupción? Porque no ha sido el de Barack Obama un gobierno demasiado cruzado por escándalos. Sí estuvo este tema de los emails de Hillary Clinton, las donaciones de gobiernos extranjeros, de fondos de inversión a la fundación familiar, pero el gobierno de Barack Obama en sí no estuvo cruzado por grandes escándalos. Por corrupción entienden a los tejes y manejes de Washington, al poder de los lobbies, el poder de imposición de los lobbies por sobre la voluntad popular, una clase media que se siente casi en vías de extinción. Yo creo que es una exageración, pero los que pasan las dificultades del día a día son las personas de carne y hueso que trabajan y viven en este país. Desde 1970 hasta acá, el ingreso promedio de las familias de clase media está prácticamente estancado en términos reales. Cuesta mucho realmente trabajar y vivir en los Estados Unidos. La imagen del país pujante, de la superpotencia económica, es algo que por supuesto todos los que venimos de otros países vemos cuando paseamos por la Quinta Avenida, pero como decía Víctor Hugo, hay unos Estados Unidos profundos y no hay que ir muy lejos, incluso en una ciudad como Nueva York, para advertirlo. Tuve la chance de recorrer Harlem, bastante el Bronx, y la verdad es que la gente vive con muchas dificultades. El propio Bernie Sanders en la campaña expresó ese voto de protesta. Lo que pasa es que el establishment político estadounidense no quiso advertirlo. Marcelo Falak, muchísimas gracias por este contacto. Más adelante habrá que conversar, siendo como sos de ámbito financiero, quiénes tienen que tener un cierto temor y quiénes un poco de alegría en función de Trump, si es que ya esto puede vislumbrarse. Muchas gracias. Un abrazo a todos, chao. En Minuto 1 han hecho un análisis, han recibido la información naturalmente sobre lo que les decíamos. Algo que
aquí llama muchísimo la atención. En un sistema muy particular en las elecciones, Hillary fue la más votada. Hubo 200.000 votos por lo menos de diferencia a favor de la candidata demócrata. Pero esto no influye, dado que cada estado, como muy bien se explicó por Diego Morán, por Pedro Brigger durante toda la programación anoche, cada estado manda una cantidad de electores y los manda a todos, así haya ganado por un solo voto. Entonces, en un estado se puede ganar por 100.000 votos, pero va a un determinado número de electores. En otros se gana por un voto y van más. Esto es lo que ha determinado que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos en medio de la sorpresa de todo el mundo. Ahora me da mucho gusto recibir a dos especialistas como son Mercedes López Almiguel, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Y Mariano Tato, bienvenido también. Muchas gracias. Una primera apreciación de ambos sobre lo que ha ocurrido. Pensaba también en el factor de octubre, que muchas veces se habla, y yo creo que ahí el factor de este mes tuvo que ver con los emails de Hillary Clinton. O sea, no es menor que el FBI, a pocos días de las elecciones, reabra la investigación sobre los correos electrónicos de cuando ella era secretaria de Estado. No obstante, 3 días antes dijeron que no había nada. Bueno, pero ya el daño estaba hecho. Queda allí flotando. Claro, para una persona indecisa quizás lo termina de decidir por el otro candidato. Mariano. Me parece que fue una campaña típica de las campañas americanas cuando los sistemas, cuando hay una grieta en el partido, uno de los partidos más importantes que es el republicano. Y eso hace lo que a Donald Trump se constituya en un outsider, ¿no? Que es el principal problema que tiene. ¿Y qué es lo que hizo Donald Trump? Hizo en términos de marketing político la campaña perfecta para lograr su candidatura de las primarias para presidente y su elección en forma prescindiendo del apoyo del partido, inclusive no necesitó la convención republicana. Y fue muy astuto porque con la mitad de la plata que invirtió Hillary Clinton, como hombre de medios que es, logró el resultado que es la presidencia. Fíjate vos que él disparaba los temas para que se haga polémica en los medios masivos que estaban en contra de él y sabía que iban a estar en contra, y los replicaba con una estrategia en redes sociales para poder amplificar y propagar su mensaje. ¿Qué es lo que pasó? Como muy bien decía Mercedes. En Estados Unidos hay voto temprano. 40 millones de personas o 30 millones de personas, depende de las elecciones, votan temprana. Desde el 6 de septiembre ya teníamos gente votando. Y hay algunos estados donde podés cambiar el voto. En consecuencia, cuando vos podés cambiar el voto, estas pequeñas acciones, como que la procesen, fue muy importante para que achique la brecha. Ahora, después que la desprocesó, es cuando Trump se empezó a estabilizar. Los errores significativos que tuvieron las encuestadoras se da también a partir de que al no ser un voto obligatorio y al Barack Obama no traccionar a la minoría negra, era muy difícil ponderar y sacar los percentiles para determinar encuestas precisas. Fue una campaña, te diría, en términos de significación, muy importante porque Trump, la lingüística que usó, más allá del estilo, usó una lingüística que te diría, es muy difícil contradecir a tu maestro de primaria y de secundaria. Toda la axiología y los valores que usó son los mismos que te repiten en la primaria y en la secundaria. En consecuencia, cambió el estilo. Está bien hacer pasar por ahí, me parece, por las explicaciones difíciles de entender lo que ha sucedido, porque de otra manera, Mercedes, la economía no está mal. No. La desocupación es la más baja de la historia. Obama se va con una imagen positiva de más del 50%. Es decir, uno no encuentra lugares por donde podía penetrar la victoria republicana. Sí, pero quizás Hillary Clinton no terminaba de conectar, sigue siendo la candidata del establishment, es mujer, también ha sido pero una Trump de las... ¿es el establishment? No, es el antisistema, porque él viene por fuera de los partidos. No porque sea rico, inmensamente rico. No, claro, porque eso es lo paradójico, porque él es multimillonario, pero lo votan los de clase más baja, el blanco, la clase, rural, obrera, pero también los ricos, pero no solamente los ricos. Hay quienes hablan de un latigazo blanco a la América, a los Estados Unidos, que Obama le puso una impronta negra.
latigazo blanco, creo que lo dijo la CNN. Hay una discriminación positiva que sienten en la América profunda blanca en cuanto a los puestos minoritarios de las minorías han ocupado puestos importantes y los blancos se sentían relegados. Es la famosa discriminación positiva que hablan ellos. Por otro lado, fíjate vos, Trump es el primer presidente después de 70 años que va a tener todo el Congreso a su favor, es el único presidente que no tuvo ninguna gestión pública, es un hombre, pero representa algo muy importante para el americano, el sueño del americano. El éxito, muchos lo esconden, el americano lo muestra, la opulencia, la ostentación, es el éxito porque inclusive le pasa a los latinos. Cuando nosotros analizamos las segundas generaciones de latinos, dicen, yo necesito que me materialicen el sueño, no necesito que me hablen igual que me hablaban antes de mis derechos. Acá la Constitución me da los derechos, ahora te elijo a vos que me materializás el sueño. ¿Y qué hizo Trump? A un empleado, ¿cómo le habló? Le habló como jefe. Es una campaña en términos de significación lingüística, la verba, lo que se dice y lo que se representó, perfecta. ¿Y qué otro políticamente incorrecto? Además fue en todos los sentidos, ¿no? Porque fue xenófobo, un discurso racista, sexista, discriminador en sí, como eso, políticamente incorrecto. Nunca hablamos de la calidad humana de los votantes, pero qué especial gente la que vota a Trump, porque es aprobar todo lo despreciable, porque el personaje es despreciable. Sí, porque dijo que los mexicanos eran narcotraficantes, criminales, habló de la construcción del cosa. Ya con la descripción que hizo de su ex mujer en relación al género, Ivana Trump, es tremendo. Que lo acusa Tiene 10 en teta, 0 de cerebro. Eso dijo de su ex mujer. Más de 10 mujeres lo acusaron. Lo acusaron, sí, distintos, de acoso. De la peor manera. De hecho, a una periodista de Fox News, que es una cadena amiga, también la trató de forma bastante despectiva y maltratadora. ¿Qué habrá llevado a la gente a este nivel tan pobre espiritualmente? Olvidémonos de Trump por un momento. El votante de Trump también es una persona que a mí me provoca mucho desprecio, mucho rechazo. En general me pasa con el votante de derecha, pero esta vez es irse tan al extremo que me quedo perplejo. Es que una cosa es lo que consumimos nosotros y que es muy cierto. Fueron terribles las cosas que dijo, fueron terribles. Pero hay una parte del discurso que es la que le llegó a la gente y tiene mucho que ver la discriminación positiva, la disociación que existe entre la América profunda, que hoy todo el mundo habla de América profunda. La América profunda en realidad son los estados más tradicionales, porque Kentucky y tenés estados ahí que son Texas, o sea, tampoco nos tenemos que ir a Montana a buscar el problema. Encontramos que el votante de Trump, primero, el americano cree en la alternancia. Segundo, Hillary Clinton no fue una buena candidata, era una sonrisa de cera que acompañaba un proceso de un gran presidente como fue Barack Obama con una imagen impresionante. Entonces de repente aparece una persona que paradójicamente se opone también a los republicanos y paradójicamente también está en contra del establishment. Entonces este antisistémico es lo que hace que el hombre y el manejo de los medios, que sepa cómo colocarse en los medios. Y las redes sociales tienen mucho que ver. Mucho que ver, cosas que se discutían en 5 segundos en el aire, en el debate se discutían horas y horas y horas, terriblemente horas. Un ejemplo que vos lo debés haber visto muy bien, que hablabas de la xenofobia. Fíjate vos, ¿quién es el representante artístico de Donald Trump? Clint Eastwood, una persona que hace películas que dejan valores. Sí, la justicia por mano propia. No. Uno de esos valores. Son valores americanos. Pero es verdad. La segunda enmienda. De esa parte de América, de Charlton Heston, de las armas, de la parte despreciable de los Estados Unidos. Pero son los valores de los americanos. No creo que de todos los americanos, esa gente que está tan triste. Bueno, ahora vamos a la otra parte. Está muy bien, pero en las mediciones, yo soy analista, digamos que yo no le hago no me pagó los puentes de Madison, que fue una Los puentes de Madison fue fabulosa. Gran Torino fue espectacular. Pero Gran Torino habla de la justicia por mano propia y también de las minorías. Es bastante controvertida. La realidad es que hoy tenemos al presidente americano. Claro. Desde un punto de vista de comunicación, las cosas funcionan o no funcionan. ¿Te votaron o no te votaron? Ahora, ¿quién fue el mejor representante del grupo artístico de Hillary Clinton? La contradicción de Robert De Niro diciendo, si lo tengo enfrente, le rompo la cara. La felatio de Madonna. Hubo una disociación discursiva de Hillary Clinton que no podía sostener los valores blandos que promulgó Obama. Precisamente, porque ¿entendés? Los valores de la derecha, de los republicanos, son valores
que yo por lo menos abomino. Entonces ellos pueden hacer mano dura, ser Clint Eastwood, y desde el lado de la izquierda, si lo hubiese en Estados Unidos, no se permite un desliz como el de Robert De Niro, justamente porque se trata de mejor gente. La peor gente no tiene problema en que Robert De Niro diga lo que diga, pero la buena gente, entre comillas, o no tan entre comillas, me parece que abomina de ese discurso. Y ese lado más de izquierda lo representó Bernie Sanders en la primaria con Hillary Clinton. De hecho, eclipsó bastante la campaña de Hillary. Y también, digamos, hay otra candidata, Jill Stein, que es del Partido Ecologista, que también tiene, digamos, apoyaba a Bernie Sanders y se quedaba con ese electorado que no quiere votar a Hillary Clinton y que lo hubiera votado a Sanders. Si Sanders era el candidato, porque Clinton representa el sistema. Aquí lo que ha perdido también es el sistema. Wall Street, el mundo financiero, el 1% al que tanto han criticado todos, ese 1% que se devora todo y que tiene lo que el resto de los habitantes del mundo. ¿Se acuerdan aquella campaña? Somos el 99% y sin embargo no tenemos el poder. ¿Qué hubiera sucedido si Sanders era el candidato demócata? Claro, sí. Fue el candidato que se llevó a todos los jóvenes. El candidato que se llevó a todos los jóvenes. Debemos preocuparnos mucho en estos tiempos porque verdaderamente pareciera ser que la forma está desplazando al fondo. Y eso es algo que es terrible. Ahora entra la parte humana fuera de análisis. Es algo que es terrible. Si no nos gusta este candidato o este presidente hoy, si tenemos algo por lo cual esperar quietos y observar, es que Estados Unidos tiene una estructura institucional y funcional con mecanismos de control que normalmente sucede que son efectivos, ¿no? Creo que es... Para los dos, para intentar interpretar esas minorías que lo votaron. Yo como mujer lo escucho a Trump, ya poniéndome en un lugar de género, y no puedo creer que haya una mujer que lo vote a Trump. Me pongo en el lugar de un extranjero que termina viviendo en los Estados Unidos y me cuesta entender cómo esa persona que hoy se convirtió en un nuevo estadounidense está rechazando su propio origen y su propio ADN y vota, como decíamos al principio, un 37% de los inmigrantes inclinados hacia Trump. ¿Cómo se explica desde el análisis, desde la historia más sociopolítica, un votante así? A ver, votó por Trump la mujer blanca, o sea, los afrodescendientes, tanto hombres como mujeres, votaron por Hillary Clinton en su mayoría. Y logró captar Trump el voto latino, un tercio o casi un tercio del voto latino en Florida, que eso ha sido bastante interesante, ¿no? Yo creo en las divisiones de derecha y de izquierda. A una mujer de derecha no le importa, evidentemente, la de derecha, la que es capaz de votar a Trump pese a esto. Ese tipo de desvalores no le importan. Hay a veces en muchísimas mujeres también una forma de machismo que hace entender que Trump sea un tipo agresivo, el machismo se sostiene por hombres y por mujeres, exitoso, claro. Una mujer y la quiere. Y en la mentalidad de muchas mujeres esto pesa. No nos olvidemos que uno de los sectores que más, no sé si más, pero que mucho rechazo expresaba por Cristina Fernández de Kirchner era entre las mujeres en la República Argentina. Se daba muchísimo de esto y bueno, indudablemente no funcionaban por estrictamente la cuestión de género. Es una situación complicada. Creo que Trump se concentró, Susan Sarandon, cuando trató de llevar a Hillary Clinton, que no le resultó el voto a la cuestión de género, pese a que le fue bien con eso, dijo: yo no voto con mi vagina. Y Susan Sarandon no es cualquier actriz. Es una actriz referencial, no hablo del arte de ella, hablo de su posicionamiento social como referente. Es una demócrata. Es una demócrata. Entonces, ese es el punto. La mujer americana, fíjate vos, hablo de marketing. Trump entendió que había una mujer americana que había perdido a su marido, o en la Segunda Guerra Mundial, a su hijo en Corea, a su primo en Vietnam, o a sus hijos en Irak y Afganistán. Entonces dijo: ¿dónde meto a todas las mujeres, a toda la familia, el 1,5 millones de las Fuerzas Armadas, a los 10 millones de retirados y a 5 personas más que integren ese grupo? Hablando de los veteranos, de los valores, de la América grande, de la América fuerte.
Entonces, cuando no podés accionar en forma directa con un mensaje, accionás emocionalmente por el contexto. Quiero someter al criterio de ustedes dos declaraciones de personas muy reconocidas en nuestra América Latina. Van a ver lo que dijo el Pepe Mujica. No sé si lo escucharon, pero es muy interesante. El Pepe está en Roma, habló con una radio de Uruguay, le preguntaron qué le parecía. Escuchen lo que señaló. Solo te voy a decir una palabra que lo dice todo. Así que grabala bien. ¡Socorro! Es suficiente. No agrega nada más entonces. No, es suficiente. Es explícita. Dejá, por todo. Chao. El Pepe Mujica diciendo con Trump en el mundo, socorro. Sí, sobre todo en América Latina, pensamos que no fue un tema de campaña la región, pero sí el tema, por ejemplo, Cuba, ¿no? Lo que fue la reapertura de relaciones de Estados Unidos con Cuba, y que Trump fue crítico, dijo que él iba a conseguir un mejor acuerdo o que si no podía volver hacia atrás, este paso histórico que ha dado la administración Obama. El 80% de los americanos no deben tener idea en el mapa donde estamos nosotros. No lo ubican con facilidad. También habló el presidente Rafael Correa, que tiene una especial manera de ver la situación. Deseaba que ganara Hillary, pero ya que ocurrió, mejor que gane Trump, porque él lo va a decir mejor. En una ocasión, hace poco, usted hizo un comentario tal vez en tono sarcástico, diciendo que el candidato preferencial a la presidencia en Estados Unidos para América Latina sería Donald Trump. Obviamente, muchos líderes y ciudadanos latinoamericanos, tanto como estadounidenses, no comparten esa opinión. Es un hecho, Trump es racista, xenofóbico, machista, totalmente ignorante sobre la política en todo sentido, exterior, interior, todo. ¿Es una broma? ¿Sigue pensando así? ¿Y qué esperas de un futuro gobierno en Estados Unidos con la relación con Ecuador? Obviamente por Estados Unidos yo quisiera que gane Hillary, que además la conozco personalmente y la aprecio muchísimo, pero seriamente, para América Latina sería mejor un Trump. ¿Cuándo llegaron todos los gobiernos progresistas al poder? ¿Cuándo llegaron todos los gobiernos progresistas al poder? ¿Con Obama o con Bush? Era tal la política, tal el rechazo, la reacción a las políticas primarias, elementales de Bush, que generó toda una reacción en América Latina. Lo mismo generaría Trump, exacerba las contradicciones. No, es una teoría, ¿no? Trump va a generar tal rechazo que vamos a volver. Como la situación de Bush hijo, ¿no? Esa que juntó a varios líderes de la región contra el ALCA, ¿no? En lo que fue ese histórico momento en Mar del Plata. A mí me parece... La verdad que están buenas, y a mí me gustó lo de Pepe Mujica. Como pastilla es inmejorable. Porque es la capacidad de... ¿no? Yo, Víctor Hugo, creo que hay que esperar. Hay que esperar, porque cuando te enfrentás a una persona de esta naturaleza, no te queda otra cosa que esperar. Todas las elucubraciones que uno pueda tener, y para un argentino es muy difícil analizar, querer manejar una Ferrari con el manual de un Fiat. Los dos salieron del mismo lugar, los dos son autos, pero son naturalezas absolutamente distintas. Los argentinos se creen conocer Estados Unidos porque van de compras a la Aventura Mall. Entonces, ahí no encontrás al votante, ahí encontrás una cosa absolutamente distinta. Entonces, me parece que la prudencia nos obliga a esperar. Ahora, seamos todos prudentes, porque las imprudencias que se pueden cometer las podemos pagar. Más si no conocemos a este presidente, en materia diplomática, en materia social, en todo tipo de materias. Hay que ser prudente, ¿no? Hay que esperar y ver. Sí, si cumple con las cosas que ha dicho en la campaña, vienen tiempos complicados para quienes quieren venderle a Estados Unidos, quienes quieren negociar con los Estados Unidos. Este es un país que se cierra, un mundo que se cierra, y los Estados Unidos también. Eso es interesante de observar para la Argentina, que pretende abrirse a todo el mundo, le quita trabajo a los argentinos, abiertos como están, de par en par. Nosotros somos los que recibimos a todos, y el país más poderoso de la tierra tiene un triunfador en las elecciones que entre las promesas más fuertes que hizo fue cerrarse para que el trabajo americano, los que le falta trabajo
trabajo, y no son tantos, lo tengan, para que no se lo quiten los de afuera. Sí, fue muy crítico de los tratados de libre comercio, ¿no? El NAFTA, que se aprobó en el gobierno de Bill Clinton, o sea que va a rever esos tratados comerciales. Hay que ver también qué sucede en el Congreso, porque si bien mantiene la mayoría, la de los republicanos en ambas cámaras, también tiene que amigarse con un sector de su propio partido. Mercedes, Mariano, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar. Porque finalmente esto es una charla en la que todos estamos buscando caminos y nos apoyamos en lo que dice el otro para ver si recorremos algo, si podemos avanzar. Muchas gracias a ambos. Gracias. ¿Cómo me gustaría escuchar otra vez al Pepe Mujica? Porque fue tan rápida la pastilla. ¿Me pueden regalar eso? Y después nos vamos al tránsito, ¿sí? Solo te voy a decir una palabra que lo dice todo. Así que grabala bien. ¡Socorro! Es suficiente. No agrega